días, vamos con la clase de física del segundo de bachillerato del jueves 26 de marzo. Vamos a trabajar hoy con la equivalencia masa-energía. Entonces, tenemos que trabajar con lo que es la masa por un lado, con la energía por otro. Vamos a empezar definiendo lo que es la masa. Masa en reposo y masa en movimiento. La masa relativista. La masa en reposo va a tener que ser definida como la masa que va a tener cualquier objeto que no se está moviendo, que tenga una velocidad muy baja, siendo la masa relativista la masa de aquella partícula que tenga una velocidad próxima a la velocidad de la luz. Tenemos que definirla con el factor de Lorentz, que lo utilizábamos para hablar de las transformaciones que se producían en la posición y en el tiempo en las dimensiones espacio-temporales, que decía Einstein. De tal manera que la masa va a ser la masa en el reposo en función de la inversa de la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado entre c cuadrado. O bien se podría poner con el factor gamma, que es el factor característico de Lorentz. Se podría poner como gamma por m sub 0, siendo gamma este factor. Con una beta, beta al cuadrado. Esa es la forma habitual de notación que tenemos en la teoría de la relatividad, porque beta se puede identificar como v partido por c. Es una forma un poquito más corta poder identificarlo, y todo ello dentro de lo que va a ser el coeficiente de Lorentz. La cantidad de movimiento. Bueno, la cantidad de movimiento la hemos definido como la masa por la velocidad siempre, y es cierto. Y tenemos que tener en cuenta que a principios del siglo se observó que las partículas aceleradas, como por ejemplo el electrón, acelerado a la entrada de un espectrógrafo de masas, cuando accedía a la zona del campo magnético, iba a tener una gran velocidad, y esa gran velocidad implicaba un aumento de masa. Y ese aumento de masa es lo que implica esta conclusión que tenemos aquí. Es decir, que cuando las velocidades se aproximan a la velocidad de la luz, las partículas tienen una cantidad de movimiento que tiende a infinito, lo cual les permitió concluir que todas aquellas partículas que tengan una velocidad igual a la velocidad de la luz, es decir, los fotones, no pueden tener masa. ¿Vale? Por este motivo, porque no tiene lógica decir que la cantidad de movimiento tiende a infinito. Esto es un valor muy, muy, muy elevado. De tal manera que lo que os he puesto aquí, ningún objeto con masa puede viajar a la velocidad de la luz. La energía. ¿Qué pasa con la energía entonces? Pues que todo objeto, por el hecho de tener masa, tiene una energía. Es lo que denominamos la energía en el reposo, E sub 0. E sub 0 será igual a m sub 0 por c al cuadrado, como os he puesto aquí. Si hacemos un desarrollo en serie de lo que es gamma, de lo que es este coeficiente de Lorentz, nos va a quedar que siendo gamma la inversa de la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado entre c cuadrado va a ser igual a la suma de varios términos en este desarrollo. Los dos primeros términos son los que son importantes, porque todos los demás son muy pequeños comparado con el valor de esta suma y por tanto se pueden considerar despreciables. Os va a quedar esto como 1 más un medio de v cuadrado entre c cuadrado más 3 octavos de v a la cuarta hacia la cuarta más otros términos. De tal manera que solamente nos vamos a quedar con ese término. 1 más un medio de v cuadrado por c cuadrado. De tal manera que la masa se puede expresar en función de la masa en el reposo, en función de este factor, o lo que es lo mismo, la masa en el reposo por 1 más un medio de v cuadrado entre c cuadrado. Vamos a ver qué repercusión tiene esto. Mirad. Si yo me fijo en esto, ¿vale? Mantengo esta conclusión aquí, porque la vamos a necesitar. Vamos a llegar a este resultado. Si se cumple esto, podemos decir que la energía cinética clásica, que siempre hemos definido como un medio de la masa en el reposo por v al cuadrado, nos puede llevar a alguna expresión. ¿Por qué? Porque si se cumple que m es igual a esto que hemos visto aquí, que lo podemos poner como m sub 0 más m sub 0 por v al cuadrado entre dos veces c al cuadrado, que es este que tenemos aquí, nos puede quedar esto identificado claramente como la energía cinética clásica. Es decir, esto va a ser la energía cinética, con lo cual esto lo podemos poner como m sub 0 más la energía cinética entre c cuadrado. Es decir, m va a ser igual a m sub 0 más la energía cinética entre c cuadrado. Si yo paso multiplicando el término del denominador a ambos términos de la ecuación, me va a quedar que m por c al cuadrado es m0 por c al cuadrado más la energía cinética. O lo que es lo mismo, podríamos poner que m menos m0 por c al cuadrado es igual a la energía cinética. Es decir, cuando queramos hacer una definición de la energía cinética en función de lo que implican la masa relativista y la masa en el reposo, nos puede quedar como la variación de masa por c al cuadrado. Si yo tengo en cuenta que la energía es la suma de la energía en el reposo más la energía en el movimiento, que es la energía cinética, puedo poner esto como que la energía total, la identifico como la total, es la masa en el reposo, c al cuadrado, porque todo cuerpo por tener masa tiene energía en el reposo, más la diferencia de masas, o lo que tengo aquí, mc cuadrado menos m0 por c al cuadrado. De tal manera que nos va a quedar como m por c al cuadrado, que es la famosa ecuación de las camisetas. E es igual a mc al cuadrado.
¿Qué vinculación podemos hacer entonces entre la energía y la cantidad de movimiento? Que esta es un poco la clave de todo y lo que necesitamos poner. Bueno, pues si queremos hacer una vinculación entre las dos, vamos a hacer el siguiente juego matemático. Vamos a ponernos energía y cantidad de movimiento. Y vamos a empezar con la energía, de la que vamos a decir que es m por c al cuadrado, que la puedo poner como la masa en el reposo, multiplicada por el factor corrector de Lorentz por c al cuadrado. La cantidad de movimiento es m por v. La puedo poner como gamma por m sub 0 por v. Puedo multiplicar la cantidad de movimiento por la constante c en ambos términos de la ecuación para que nos quede que p por c va a ser igual a gamma por m sub 0 por v y por c. Una vez que hemos hecho esto, la podemos elevar al cuadrado. Nos puede quedar que p cuadrado por c al cuadrado es gamma cuadrado por m al cuadrado sub 0, v cuadrado por c al cuadrado. Y lo mismo podemos hacer con la energía. La podemos elevar al cuadrado. Podemos tomar que la energía al cuadrado es gamma cuadrado masa en el reposo al cuadrado por c a la cuarta. Bueno, pues si queremos hacer una relación entre las dos, podemos hacer una diferencia entre ellas y nos va a llevar al siguiente resultado. Y es que la energía al cuadrado menos la cantidad de movimiento al cuadrado por c al cuadrado va a ser igual a gamma cuadrado m sub 0 al cuadrado por c a la cuarta menos gamma cuadrado m sub 0 al cuadrado v cuadrado c al cuadrado. Si yo saco factor común al término común, nos va a quedar como gamma cuadrado m0 cuadrado c al cuadrado multiplicado por c cuadrado menos v al cuadrado, ¿vale? Que es lo que nos va a quedar aquí a nosotros. Por otra parte, nosotros sabemos lo que es gamma. Y si sabemos lo que es gamma, podemos decir que gamma al cuadrado va a ser igual a 1 partido 1 menos v cuadrado partido c cuadrado, que nos puede dar c cuadrado partido c cuadrado menos v cuadrado. Atentos a esta gamma cuadrado, porque esta gamma cuadrado la vamos a sustituir aquí y nos va a quedar esto de esta manera. C cuadrado entre el término c cuadrado menos v cuadrado multiplicado por m0 cuadrado, c cuadrado menos v cuadrado. Ahí lo tenéis. Esto es igual aquí y aquí. Y esto nos permite obtener una expresión que va a ser muy útil porque lo que nos dice es que e cuadrado menos p cuadrado por c al cuadrado va a ser igual, cuando hacemos esto, a m0 por c a la cuarta. O bien, si despejo lo que es la energía al cuadrado, la puedo poner de esta manera. Esto es m0 al cuadrado. Esto va a quedar como que el cuadrado es m0 al cuadrado c por esto de aquí, c a la cuarta, más p cuadrado por c cuadrado. ¿Qué ocurre? Pues que cuando yo hablo de los fotones no tienen masa en reposo, con lo cual este término se puede anular. Y si es que hablo de fotones, se va a cumplir que E, la energía total, va a ser la cantidad de movimiento por la constante de la velocidad de la luz, ¿vale? Que va a ser una expresión que vamos a utilizar habitualmente. Si no hablo de fotones, estoy hablando de cualquier otro tipo de partícula, pues lo que tengo que tener en cuenta es su masa en el reposo y hacer la adición de los dos términos, ¿vale? Bueno, pues ahora, una vez que hemos analizado esto, lo que vamos a hacer va a ser hacer una serie de ejercicios. Hasta ahora.